entre el día de mañana o del jueves ya les podré decir, con toda certeza, cuándo nos tocaría nuestro segundo parcial. Segundo y último parcial. Sí, profe, gracias. Ok. Profesor, Mm, ¿el examen de laboratorio sería nada más de la práctica que vimos o vendrían de las demás? Son dos prácticas nada más. Son dos prácticas. Y entonces el examen va a venir de esas dos prácticas. Únicamente de esas dos prácticas. Ok, gracias. Sí, de nada. Es de la práctica que ya hicimos de estática. Y la práctica que tendremos mañana es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ahorita voy a hacer un ligero repaso de nuestras ecuaciones cinemáticas. Recuerden que estas ecuaciones cinemáticas son las que nos permiten resolver cualquier problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Entonces, con estas ecuaciones se resuelve ese, ese, este, ese examen, ¿no? Aquí tengo una duda. Mm, si aquí hay una duda, ¿no? Me preguntan si hay chicos o chicas que se dan de baja, si los equipos de laboratorio cambian. No cambian y estoy consciente de esta situación, ¿no? Porque es probable que queden chicos o chicas, pues que queden uno o dos al frente de toda la brigada, ¿no? Al frente del reporte de la brigada. Entonces, para las personas que se encuentren en esa circunstancia, que estén pues vamos a decir, con esta carga, porque ahora ya no pueden dividir el trabajo entre 5, sino tal vez entre 2, o incluso puede ser que nada más uno o una tenga que realizar todo el reporte, les pido por favor que indiquen esto claramente en la portada del reporte. Indiquen únicamente su nombre. Entonces, bajo el título o el rótulo de integrantes, colocar nada más el número de integrantes con su nombre completo. Entonces, si es solamente una persona o dos, coloquen esto para que yo lo considere, ¿sí? Considere tener un trato más empático a la hora de calificar, porque todo el trabajo está recargado en una o dos personas. Es distinto a poderlo dividir entre más. A ver, no sé si queda esto claro. Sí, profe. ¿Sí? Okay. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, pues continuando, vamos a hacer el repaso de nuestros conceptos cinemáticos al mismo tiempo que estamos resolviendo un problema de cinética. ¿Okay? Entonces hay que recordar que la parte cinemática estudia la geometría del movimiento. Esta parte cinemática estudia la geometría del movimiento. ¿A qué nos referimos con geometría de movimiento? Pues nada más a indicar cómo se mueven las cosas, no el por qué, no el origen, no las causas del por qué se mueven las cosas. Es nada más cómo se mueven las cosas. Estas ecuaciones las vimos en el tiro parabólico. ¿De acuerdo? El problema que tenemos en pantalla no es de cinemática, es de cinética. Este problema ya involucra las causas que originan este movimiento. Por eso es que tenemos una fuerza de 20 newtons formando 30 grados con la horizontal. Este es un problema más complejo. La cinética abarca cinemática también, para poderlo resolver. A ver, ¿estamos aquí de acuerdo, jóvenes?
Bien. Entonces, recordando, ¿cuáles son nuestras ecuaciones cinemáticas? Nuestras ecuaciones que nos dicen cómo se mueven las cosas. Nuestras ecuaciones cinemáticas. Teníamos 3 ecuaciones cinemáticas. Las teníamos ahí para el tiro parabólico. Las aplicamos para definir nuestras ecuaciones parabólicas. ¿Cuál era nuestra ecuación número 1? De manera general es rapidez final igual a rapidez inicial más aceleración por tiempo. Luego teníamos una segunda ecuación que decía la posición final es igual a la posición inicial más la rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y después teníamos una tercera ecuación que decía la rapidez final es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. O el cambio de posiciones. A ver, ¿estamos de acuerdo aquí, jóvenes? ¿Sí recordamos esto? Sí, profe. Sí, ok. Bien. Entonces, vamos a aplicar o vamos a emplear estas ecuaciones también para la resolución de este ejercicio. Fíjense lo que tenemos. Es una caja de 1 kilogramo con una fuerza de 20 newtons, con un ángulo de 30, y nos preguntan cuál es la posición de la caja a los 5 segundos. Y nos dicen, la caja parte del reposo. Entonces, si parte del reposo, pues consideramos que su rapidez inicial es 0 y que su posición, aunque el problema no lo indica, vamos a decir que donde empiece es 0, ¿no? Para ver qué desplazamiento tiene. Bien, si nos están preguntando cuál es la posición, ¿cuál de estas 3 ecuaciones sería la más conveniente utilizar? ¿Con cuál podríamos encontrarla? Si nos preguntan posición. Tenemos la caja, va a ser jalada con 20 newtons. Tenemos ya el sistema de referencia, X, Y. Pues la que tendremos que emplear es esta. Precisamente, esto es lo que nos están preguntando. Esta posición final. La posición inicial ya la tenemos, vale 0. Ya la tenemos. La rapidez inicial también ya la tenemos. Todo este término también ya lo tenemos, porque vale 0. Entonces, lo único que necesitamos es encontrar este otro término. Y de este término tenemos el tiempo, porque ya nos lo están dando 5 segundos. Lo único que nos hace falta es la aceleración. Es esta de aquí. Esta aceleración es la que necesito. Teniendo esta aceleración, ya puedo encontrar esta rapidez final. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo encontramos esta aceleración? ¿Cómo comenzamos con cualquier problema de cinética de partículas? Pues comenzamos realizando
nuestro diagrama de cuerpo libre. Ese es el primer paso, realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Y cuál es el primer paso del diagrama de cuerpo libre? Aislar el cuerpo. Este es el cuerpo en estudio, pues aquí lo colocamos. Ahí lo tenemos. Luego el segundo paso es colocar las fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esta caja? Pues la primera fuerza es su peso. Vamos a colocar aquí. La segunda fuerza es la acción del piso. Este piso. Y aquí no se alcanza a ver porque está el eje Y. Entonces, es la acción del piso sobre el cuerpo. Esa acción se llama fuerza normal. Colocamos aquí. Y la tercera fuerza es la fuerza de 20 newtons aquí. Aquí la ponemos. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el tercer paso? Pues colocar el diagrama de cuerpo libre. A ver, pregunta. ¿Puedo colocar el diagrama de cuerpo libre de esta forma? Aquí en pequeño. El sistema de referencia, perdón. Para no embeberlo, no ponerlo justamente aquí, así, porque se satura mucho el dibujo. Para no ponerlo aquí dentro, lo estoy poniendo acá afuera. También es correcto, ¿eh? Esto también es correcto. El sistema de referencia, ¿sí? Lo puedo poner aquí, ¿no? Así es, Raúl, ¿no? ¿No? También lo podemos poner allá afuera, ¿no? Muy bien, sí se puede. Perfecto. Ya tenemos esto. El segundo paso es aplicar o emplear. ¿Sí? Una vez que ya está el primer paso, que es la elaboración del diagrama de cuerpo libre. Este es el primer paso. Recuerden que dentro de la elaboración del diagrama de cuerpo libre hay 3 pasos. Aislar el cuerpo, colocar las fuerzas y después colocar el sistema de referencia. Ya que están estos 3 pasos del diagrama de cuerpo libre, el segundo paso de toda la resolución del problema es emplear la segunda ley de Newton. ¿Y qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la suma de fuerzas, vean cómo lo estoy poniendo de forma vectorial. La suma de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Haciendo esto de forma vectorial, pues tendríamos una fx componente en y, más una fy componente en j, más una fz componente en k, por la masa, que multiplica al mismo vector aceleración. A ver si estamos ahí de acuerdo. Que sería aceleración en xy más aceleración en y j más aceleración z en k. Voy a agregar una hoja más. Entonces, nuestro problema lo tenemos que dividir en componentes. ¿Sí? Nuestro problema está en X y Y. Por lo tanto, pues estas valen 0. No tiene sentido emplearlas. No es un problema en 3D, es un problema sencillo, es un problema nada más en 2 dimensiones.
¿De acuerdo? Entonces el problema quedaría así. En particular, o en específico, nos quedaría, bueno, que todo esto es suma, que me faltó colocar esto, esta suma. Suma de componentes en X igual al producto de masa componente de la aceleración en X. Y la otra ecuación, suma de componentes en Y igual a masa por aceleración en Y. ¿De acuerdo? ¿Preguntas aquí, jóvenes? ¿Dudas? Bien. Voy a hacer esto un poquito mejor. Bien. Voy a dejar estas dos ecuaciones así como están. Estas dos. Y vamos a recapacitar o pensar qué se necesitaría para que esta suma de componentes en Y sea igual a masa por aceleración. Esto implicaría que hay una aceleración hacia arriba. ¿Qué necesitaríamos para que la caja se acelerara o se levantara? Si tiene un peso, ¿de cuánto? ¿Cuánto pesa la caja? Voy a colocar aquí una línea divisoria. Vamos a hacer así. El peso de la caja pues, es igual a la masa por G. Y la caja tiene una masa de 1 kilogramo. Esto es igual a 1 kilogramo. Y G vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso de la caja es igual a 9.81 newtons. ¿De acuerdo? Y si me ayudan, les voy a pedir que me digan cuánto vale si yo proyecto hacia abajo, bueno, con esto, esta fuerza, cuánto vale esta componente horizontal. Si aquí tengo un ángulo de 30 grados, ¿cuánto vale esta componente horizontal? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Más claro, 30 grados. Pues esta componente horizontal, 20 coseno de 30. Así es, Stephanie. ¿No? Entonces es 20 coseno de 30. Y si ahora proyecto esta fuerza de forma vertical, pues esta otra fuerza, ¿cuánto vale? Pues esta vale 20 seno de 30. ¿Y 20 seno de 30 a qué es igual? Pues a 10 newtons.
Y este 20 coseno de 30 pues vale 10 raíz de 3 newtons. Perfecto. Muy bien. Una vez teniendo estas dos componentes, ¿qué necesitaríamos para que existiera una aceleración en Y? Es decir, para que existiera un cambio en la cantidad de movimiento de la caja en vertical. ¿Cuánto tendría que valer esta componente? Si tiene un peso hacia abajo de 9.81 newtons y luego tiene hacia arriba una componente de 10 newtons, ¿la caja se levanta, sí o no? Sí, exactamente. La caja se levanta, exactamente, Stephanie. Un poquito. Por esta diferencia, ¿sí? La caja se levanta. Entonces, colocamos aquí nuestra componente. Vamos a ponerle F, por ponerle un nombre a esta fuerza. Vamos a decir que este es F. Quiere decir que quien está jalando esta caja la jala hacia arriba y hacia la derecha. La caja no va a avanzar únicamente así, sino que también se levanta. Si yo coloco aquí F componente Y, esto vale 10 newtons. Estos 10 newtons son más grandes que el 9.81, o sea que el peso. La caja se levanta. Entonces, ¿esta ecuación como está así es correcta o debo colocar una igualdad a cero como en muchos ejercicios se pone? ¿La igualamos a cero o la igualamos a una aceleración? Pues tenemos que igualarla a la aceleración, porque sí hay un cambio en la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Y la caja no se va a mover de forma horizontal. Se va a mover más o menos así. O ligeramente así, ¿no? Ligeramente levantada. A ver si estamos aquí de acuerdo. Preguntas, dudas, jóvenes. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí. Ok.
Entonces, para continuar con esto, también es necesario hacer un diagrama que nos ayude a identificar cómo se va a mover. Ese diagrama le vamos a llamar diagrama cinético. Continuamos con nuestro tercer paso, que es realizar el diagrama cinético. Este diagrama cinético es muy similar al diagrama de cuerpo libre. Es simplemente aislar el cuerpo nuevamente. Es el primer paso. Ahí está. Y en lugar de dibujar las fuerzas, el lado izquierdo de la segunda ley de Newton, que es lo que se hace en este diagrama de cuerpo libre, estas fuerzas son estas de aquí. En lugar de dibujar esto del lado izquierdo, vamos a dibujar el vector MA. Es decir, ya estamos entendiendo cómo es que se mueve. Obviamente también tenemos una componente en X de esta fuerza, entonces sabemos que va a haber un movimiento tanto en X como en Y. Entonces, nuestro diagrama cinético lo único que nos va a indicar es cómo se va a mover o hacia dónde se va a acelerar, más bien. ¿Y hacia dónde se acelera? Pues hacia arriba y a la derecha. Entonces, este es el vector MA. Aquí está. Todavía no sabemos con qué inclinación porque necesitamos calcular o hay que proyectar hacia abajo la componente de la aceleración en X y hay que proyectar hacia arriba la componente de la aceleración en Y, que no la sabemos porque tenemos que plantear la segunda ley de Newton tanto para X como para Y. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, muy bien. Entonces dibujamos ya este diagrama y lo siguiente que hacemos es colocar nuestro diagrama de cuerpo. Este no es un sistema de referencia, ¿no? Pero lo voy a colocar afuera para no saturar el dibujo. Aquí estamos. Y a esto le ponemos diagrama cinético. Ahí está. Bien. Continuando con la resolución. Tenemos que hacer una segunda deducción. Si sabemos que la caja se levanta, es decir, se eleva, ¿qué pasa con la fuerza normal? ¿Hay un contacto entre la caja y el suelo? ¿O ya no hay? Se está levantando un poquito, ¿no? Aquí lo vemos. La caja pesa 981 y la componente FY vale 10. La componente vertical vale 10 newtons. Entonces, si se levanta, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? ¿Qué pasa con la fuerza normal? Por lo tanto, la fuerza normal, ¿cuánto vale? ¿Hay un contacto entre el suelo y la caja? Pues ya no. Entonces ya no hay una fuerza normal. La fuerza normal es 0. Y por lo tanto, N
vale 0. ¿Ok? ¿Cómo quedaría entonces nuestras ecuaciones? Las volvemos a tomar, ¿no? Voy a tomar estas ecuaciones de aquí. Las voy a copiar. Voy a mover esta un poquito. Para continuar con el tratamiento de suma de componentes en X. Y de suma de componentes en Y. Entonces, si ya sé que la fuerza normal vale 0, ¿qué componentes tengo en Y? Pues tengo el peso y la componente vertical de la fuerza F. Peso. Vamos a colocarlo para que quede de forma positiva. La componente en Y de la fuerza menos el peso es igual a la masa por la aceleración en Y. En este caso, sabemos que la componente vertical en Y vale 10 newtons. Es esta de aquí. 10 newtons. Menos el peso. El peso de la caja es 9.81. Y luego la masa. La masa de la caja es de 1 kilogramo. Aquí nos la están dando. Lo ponemos 1 kilogramo. Y nuestra incógnita es la aceleración en Y. Pues entonces simplemente despejamos la componente de la aceleración en Y. Es igual a 10 newtons menos 9.81 newtons entre 1 kilogramo. Esta aceleración de Y es igual a 0.19. A ver si lo hacemos, para que nos dé con todos los decimales. 0.19 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya tengo la aceleración de Y. O la aceleración componente Y. Más específico, ¿no? Vamos a colocarlo así. Ahí está. Bien. Pues ya tengo entonces la aceleración. Si ya tengo la aceleración en Y, ya me puedo pasar esta ecuación y sustituir la aceleración aquí, que era lo que me hacía falta. ¿Se podrá ya hacer eso? No, exactamente. ¿Por qué no? Sí, muy bien, Stephanie. ¿Por qué no podríamos, jóvenes? ¿Por qué no se puede? ¿O estaríamos calculando qué cosa? ¿Esta posición final es la correcta? Nomás estaríamos calculando la posición final en Y, ¿no? Así es, Ángel, exactamente.
estaríamos nada más calculando la posición final en Y, que es parte de lo que nos están pidiendo, ¿no? Porque nos piden la posición, pero esta posición, si ya dijimos, por eso se hizo el diagrama cinético, la caja no se va a mover horizontalmente, se va a mover horizontalmente y también verticalmente, se va a mover de esta manera, así como lo indica el vector MA. Entonces la caja se va a poner como por acá. Necesitamos encontrar esta posición final en X y esta posición final en Y. Exactamente. Así es. Entonces, con esto ya se comienza a entender, ¿sí? La segunda ley de Newton, ¿no? Esto es lo más importante del curso, o de lo más importante, entender lo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien, Ángel, ¿no? Ángel, ¿no? Entonces, lo que haríamos ahora es emplear nuestra posición final, pero en Y. ¿A qué es igual? A la posición inicial en Y, más la componente de la rapidez en Y por el tiempo, más medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta posición final en Y, ¿a qué es igual? Estos dos valen 0. Esto es igual a un medio. La componente de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Esta posición final en Y es igual a un medio que multiplica a 0.19 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. En este caso, el tiempo son 5 segundos. La posición final en Y es igual a ¿si me ayudan? A ver si estamos aquí de acuerdo. Sí, profe, sí está bien. ¿Todo bien? Ok. Perfecto, ¿no? ¿Y ahora qué hago en X entonces? Pues hago lo mismo, ¿no? Ya en X es más sencillo. Ya entendí lo que hay que hacer en Y. Pues ahora voy a hacer lo mismo en X. Bueno, la masa no va a cambiar. La aceleración en X, pues no la tengo, es la que quiero sacar. Y tengo que ver qué componentes tengo en X. Veo el diagrama de cuerpo libre y en X solamente tengo una fuerza, la componente horizontal de la fuerza de 20 newtons. Solamente tengo esta, 10 raíz de 3. Entonces, de este lado tenemos
la componente en X. Nada más, no tengo ninguna otra cosa. Así. De hecho, si gustan, pues lo podemos sustituir de una vez. 10 raíz de 3 newtons. Y aquí tengo 1 kilogramo de masa. Y aquí tengo la aceleración en X. Despejamos, pues la aceleración componente en X va a ser igual a 10 raíz de 3 newtons sobre 1 kilogramo. Esta aceleración en X nos da un valor de 10 raíz de 3, pero metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Haciendo el ajuste. Pues entonces, ¿cómo queda nuestra posición final? Posición final en X es igual nuevamente a posición inicial en X más la componente de la rapidez inicial en X por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero recuerden que todo esto es componente en X. ¿Cuánto vale la posición final en X? No lo sé, eso es lo que estoy queriendo calcular. Parte del reposo, pues estos dos valen 0, la posición inicial vale 0, la rapidez inicial en X vale 0, y aquí va a tener 1/2 de la componente de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. La posición final en X es igual a 1/2 de 10 raíz de 3 metros sobre segundo por el tiempo. Tiempo son 5 segundos. Y todo esto al cuadrado. Pues entonces esta posición final en X es igual a 216. Voy a colocar más decimales para que quede claro. 50, 63, 5, ¿no? Un decimal más, ¿no? Bien, ¿no? Este valor lo voy a emplear posteriormente, entonces, pues lo voy a guardar en una memoria para usar todos los decimales. Bien. ¿Y ahora cómo le hago? Tengo dos posiciones, o dos componentes de la posición. Pues lo único que tengo que hacer es sacar, o a partir de Pitágoras, cuánto recorrió totalmente, ¿no? Es decir, si la caja está así, y fue levantada de esta manera, esto de aquí es SX, esto de acá es S, vamos a poner SFY, y este de acá es SFX. Pues lo que me preguntan es cuánto vale SF, ¿no? Pues simplemente hay que aplicar el teorema de Pitágoras. SF es igual a la raíz cuadrada de una S final en X al cuadrado más una S final en Y
al cuadrado. Sustituyendo esta S final. SFX es 216.56 al cuadrado más 2.375 también al cuadrado. La posición final realidad es. Recuerden utilizar las memorias de la calculadora. Y nos tiene que dar una S final de, casi no cambia, 216.51, es muy poquito lo que sube, 51.9, y esto ya redondeado, voy a colocar este valor aquí. Vean aquí la importancia de usar todos los decimales, cambia muy poquito, pero sí cambia algo. Nuestro valor redondeado quedaría como 217 metros. A ver, preguntas, jóvenes, dudas. A ver, si estamos de acuerdo, Maximiliano, con módulo te refieres a la distancia SF final, es decir, a esta distancia inclinada. ¿Sí? Ok. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué podría estar pasando? ¿Qué ejemplo estaríamos aquí ejemplificando, ¿no? ¿Para qué nos podría servir esto? Hagan de cuenta que esta es una caja como si fuera una maleta y estamos en una estación de autobuses o en el aeropuerto o en algún lugar y de repente dejamos la maleta sobre el suelo y nos damos cuenta que ya sale nuestro autobús o ya sale nuestro automóvil o nuestro avión y se nos está haciendo tarde. Entonces nosotros estamos aquí de pie. Nos damos cuenta que es cierto. Volteamos hacia la derecha. Ya nos tenemos que ir. Se nos hace tarde. Y sin recapacitar mucho, tomamos la maleta y la jalamos. La maleta o el beliz o nuestro paquete no va a viajar horizontalmente. El jalón que le damos es muy fuerte. Entonces se levanta un poco. Ese movimiento es este de aquí. Y el desplazamiento no es nada más en X, sino en X y en Y. Un poquito en Y, la maleta hace esto. Un poco en X, bastante en X, un poquito en Y. Y esto es lo que pasa. Ok. Sí, Stephanie, exactamente. Otra forma es calcular las componentes de estas aceleraciones. Esta de aquí. Esta de acá. Sacar la aceleración total. Y esa aceleración total, sustituirla directamente aquí. Así es. Así es. Son las dos formas de hacerlo.
Así es. También se puede hacer eso, ¿no? Pueden comprobarlo. También. Bueno, este es un problema que tiene movimiento en X y en Y. ¿De acuerdo? Voy a adicionar una hoja más. Vamos a resolver ahora, o voy a dejar ahora, otro ejercicio más sencillo. Únicamente con movimiento en X, ¿no? Únicamente con movimiento en X, ¿no? Lo voy a copiar. Voy a hacer la modificación. Bueno, estas ecuaciones cinemáticas ya las tenemos. Ya las debemos tener entendidas y memorizadas. En lugar de tener 20 newtons, vamos a colocar, si la caja pesa 9.81 newtons, vamos a poner que ahora nada más jalamos con 10 newtons. Bien. Con esta fuerza de 10 newtons, ¿la caja se levanta? Pues volvemos a ver, ¿no? Podemos hacer el cálculo, ¿no? El peso de la caja es masa por aceleración gravitatoria. Pues esto ya lo tenemos. Esto es 9.81 newtons. Y volvemos a descomponer la fuerza que tenemos aquí. Simplemente proyectamos. Pues ahora esta componente horizontal va a ser igual a 10 coseno de 30. 10 raíz de 3 entre 2. O sea, 5 raíz de 3 newtons. Y esta de acá va a valer 5 newtons. Pues entonces, 981 es mayor que 5 newtons. Por lo tanto, la caja no se levanta. Y entonces, si hay un valor de n, y tenemos que emplear, o con esto podemos saber, que la suma de componentes en y sí es igual a 0. Porque no existe una fuerza que alcance a levantarla. No es mayor que el peso. Pues, ¿qué fuerzas tenemos en y? La componente de la fuerza en y menos, bueno, para esto nos vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí lo tenemos.
ahora sí tenemos una fuerza normal. Tenemos el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, y una fuerza de 30 grados, no de 20, sino de 10. ¿Sí? Ahora es este de aquí. Tendríamos el peso. Vamos a hacer el diagrama para que quede claro, que no se nos olvide. Dibujamos la caja. Ahí está. Colocamos las fuerzas. En este caso, sí hay fuerza normal. La primera que vamos a poner. Ya dedujimos que sí hay porque no es suficiente la fuerza F o la fuerza de 10 newtons. No es lo suficientemente grande para levantarla. Aquí está. Esta fuerza vale 10 newtons. Aquí la y aquí colocamos cuánto vale esta componente. La componente ya vale 5 raíz de 3 newtons. Y luego esta de acá. Vale 5 newtons. Entonces nuestra suma de componentes en Y, esta de aquí, será la fuerza normal menos el peso más la componente F en Y todo esto igual a 0. De aquí buscamos la normal, porque no sabemos cuánto valga esa normal. Va a ser igual al peso menos la componente Fy. La fuerza normal será igual al peso, 9.81 newtons, menos la componente Fy. Esta componente Fy es esta. Es esta de aquí, esta de 5 newtons. Entonces, nuestra fuerza normal es igual a 4.81 newtons. ¿De acuerdo? Para este ejercicio, todavía no nos piden la fuerza normal, no habría necesidad de hacerlo, pero hay que irse acostumbrando a sacar siempre esta fuerza normal, porque es posible que exista fricción. Y si hay fricción, tenemos que multiplicar esta normal por el coeficiente de fricción para saber la fuerza de fricción estática máxima. ¿De acuerdo? Bien. Continuando. Vamos ahora a hacer nuestra suma de componentes en X. Y la vamos a igualar a la masa por la aceleración en X. ¿Qué componentes tenemos en X? 5 raíz de 3 newtons. Es igual a 1 kilogramo masa, por la aceleración en X. No la tenemos, pues simplemente despejamos de aquí la aceleración en X. Y esto nos da
Vamos a colocarlo de ambas maneras. Va a dar 5 6 de 3 metros sobre segundo al cuadrado, que también es igual, en forma decimal, a 8.6602 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ya tengo la aceleración. Pues entonces ya puedo utilizar mi ecuación cinemática. Lo único que me hace falta es esto. Esta ecuación de acá. Aquí no tengo que analizar el movimiento tanto en X como en Y, solamente en X, porque no tengo movimiento en Y. Ya vimos que la caja no se levanta, esta situación no ocurre. Pues entonces, la posición final es igual a la posición inicial más la rapidez inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta posición final será igual a, pues, parte del reposo y de una posición inicial 0, todo esto vale 0. Entonces tenemos un medio de la aceleración en X. Esta ya la tenemos aquí, es 5 raíz de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es igual a 5 segundos al cuadrado. Esta posición final, si me ayudan, es igual a 108.253 metros. Y redondeando, es 108.3. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Creo que todo bien, prof. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio un poquito más, más complicado. Profe, Sí, ¿le podría subir tantito para terminar de copiar? Rápido. sí, cómo no. Sí, cómo no. A ver, claro que sí, ¿no? A ver, ¿aquí estamos bien? Sí, está bien ahí.
Ok, adelante, jóvenes. ¿Doy tiempo para copiar? Ya quedó, profe. Perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a hacer ahora este ejercicio. Voy a dejarlo en pantalla para que se copie. Y vamos a comenzar a resolverlo. Voy a dar 3 minutos para que comencemos a entender o veamos si hay dudas, ¿sí? O si hay algo que no se entienda, algo que no quede claro del enunciado, ¿no? Lo voy a leer. Si la caja de 2 kilogramos es jalada por una cadena con fuerza de 10 newtons, determine el tiempo que tardará en recorrer 3 metros partiendo del reposo. Entonces vean cómo la caja no está horizontal, está sobre un plano inclinado a 15 grados. ¿Ok? Y la caja está siendo jalada por una fuerza P, que tampoco es horizontal ni vertical, sino que forma 30 grados respecto al plano inclinado. Aquí lo más conveniente es colocar nuestros ejes alineados con el plano inclinado, porque es sobre ese plano sobre el que va a haber movimiento. Para no estar trabajando con componentes, como en el ejemplo anterior, para trabajar directamente con una sola aceleración, componente en X, es mejor inclinar los ejes. A ver si queda esto claro. Si empleamos este sistema, X, Y, el habitual, el horizontal con el vertical, la caja no se va a mover así. La caja se mueve sobre este plano inclinado. Pues entonces es mejor inclinar los ejes para que solamente trabajemos con una aceleración en X y con una sola ecuación y no estar buscando componentes tanto en Y como en X, sino únicamente la aceleración ya orientada. ¿Sí? Ya orientada en este sentido. La aceleración va así, pues en esta dirección hay que colocar el eje X. Esa es la razón de inclinar los ejes, simplificarnos el trabajo. De la otra forma, tendrías que sacar las dos componentes como lo hicimos en el ejercicio pasado. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Otra duda con esto, jóvenes? Si no hay duda, voy a dar 3 minutitos para que comencemos a realizar el diagrama de cuerpo libre y plantear nuestras ecuaciones
de segunda ley de Newton, que es con lo que se resuelve. Diagrama de cuerpo libre y segunda ley de Newton. Bien, vamos a comenzar a resolverlo. Por lo pronto, vamos a comenzar con lo más elemental, lo más elemental, que es trazar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, tomamos el contorno del cuerpo en análisis, que es este de aquí, la caja. Y tal como está la caja, tal cual, así inclinada, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a inclinar los ejes para no sacar componentes y no tener que estar trabajando con componente en X o componente en Y, tanto en la aceleración como en el desplazamiento. Directamente lo vamos a hacer al inclinar los ejes. ¿Sí? Inclinamos los ejes de esta manera y colocamos las fuerzas como están ocurriendo. Vean cómo el peso aquí lo dibujo de forma vertical. La fuerza normal va aquí. Perpendicular a esta superficie. Aquí está actuando esta fuerza normal. Vean cómo la voy a colocar aquí. Es paralela al eje Y. Aquí la coloco. Y luego tenemos una fuerza P. Aquí inclinada. Lo voy a poner acá. Así. Entonces, ya está nuestro diagrama de cuerpo libre. Este es el primer paso. Para cualquier problema que tengamos, siempre el diagrama de cuerpo libre nos va a ayudar. Lo segundo que hacemos es, empleamos segunda ley de Newton. En este caso lo vamos a aplicar directamente a X. Ya no hacemos toda la suma vectorial. Es simplemente suma de componentes en X
igual a masa por aceleración en X. ¿Y qué componentes tenemos en X? Pues vamos a basarnos nuevamente en nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos una componente en X de la fuerza P, esta de aquí. Esta es una P sub X. Y el peso también. Vean cómo el peso, al ser vertical, y nosotros tener el eje inclinado, pues se va a generar una pequeña componente del peso aquí, así. Esta pequeña, si yo proyecto esta fuerza hacia arriba, es esta de aquí. Esta pequeña componente X, que es esta de acá. Y después tenemos una componente en Y del peso mayor. ¿Estamos de acuerdo? Este peso vertical, que siempre va vertical, y las cosas caen hacia abajo verticalmente, no obedecen a ningún sistema de referencia. Eso siempre va vertical. Este peso pues tiene una componente en X así. Y una componente en Y para acá. Entonces, aquí en X vamos a tener una componente del peso en X negativa. A ver si se alcanza a ver. Vamos a proyectar esto aquí. Es esta de aquí. Esta es la componente en X. Y una componente en Y también negativa. Es esta de aquí. Entonces, para el análisis en X, es menos la componente en X. ¿Y qué otra fuerza también tenemos en X? ¿O qué componente tenemos en X? Pues la componente en X, ¿de qué? Es este de aquí. Vean cómo tiene que ser paralela a X. Este es P componente X. Es igual a la masa de la caja por la aceleración en X. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tendríamos que pensar una cosa. Fíjense bien. La caja ¿cuánto pesa? ¿Y con cuánto le estoy jalando? Y vean cómo no la jalo completamente de manera paralela al eje X, sino que tengo que descomponerla tanto en X como en Y. Entonces no está actuando toda la fuerza P. Toda la fuerza P de 10 newtons no es completa en X. Hay que descomponerla. La fuerza P de 10 newtons no la tenemos. No es completa, vamos a ponerla aquí. Vamos a poner que aquí P vale 10 newtons, de acuerdo al enunciado. Y en esta ocasión vean cómo el problema nos pide determinar el tiempo que tarda en recorrer 3 metros partiendo del reposo.
nos pide el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos atacar este problema? Pues nuevamente, otra forma de hacerlo, tal vez la forma más conveniente, es igual con nuestra segunda ecuación cinemática, donde nos piden encontrar esta aceleración. Ya tenemos los datos aquí. Pues simplemente vamos a despejar. ¿Cuánto vale esta componente del peso en X? Esta de aquí. Pues hay que ver que el ángulo que tenemos aquí, el ángulo entre la fuerza normal y el peso, siempre es igual al ángulo de inclinación del plano inclinado. Entonces, este ángulo de aquí, el que se forma entre el peso y la normal, este ángulo de aquí, este pequeñito, vale 15 grados. Es el mismo que el de acá. Vale 15 grados. Por lo tanto, esta componente del peso en X será igual al peso por el seno de 15 grados. Obviamente negativa porque va hacia atrás. Y la componente de la fuerza P, vemos que aquí tenemos un ángulo de 30 grados, pues es igual a P. Voy a recorrer esto un poco. Es igual a P por el coseno de 30 grados. Y esto vuelve a ser igual a la masa por la aceleración en X. Entonces nada más voy a colocar esto así. Voy a alinear los signos. Y todo esto es P, ¿no? Esto, ¿no? Voy a recorrer todo esto un poco hacia la derecha. A ver, doy tiempo para copiar y tiempo para preguntas o dudas. Algo que no se entienda, jóvenes. ¿Todo bien? Sí, aquí una pregunta, ¿no? ¿La caja se podría levantar? Sí, podría ser el caso, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que la caja se levante? ¿Qué tendríamos que revisar? Podría ser el caso, ¿no? Si la fuerza P fuera muy grande, ¿no? Pero en este caso, esta fuerza P, componente vertical, veanla, tiene que ser más grande que ¿qué? ¿O que quién? Que la componente vertical del peso. Así es, Maximiliano. Que P fuera mayor que W. Solo que es P componente en Y. Y W también componente en Y, ¿no? En este caso, tenemos que descomponer estas fuerzas porque la caja tendría que levantarse en esta dirección, ¿no? Para despegarse del plano inclinado, la caja tendría que levantarse hacia acá, para que no, la normal valga así. Para nuestro caso se levanta. Vamos a hacerlo rápidamente por acá. ¿Cuánto vale W componente Y?
es decir, esta de aquí. Pues vean cómo se forma este triángulo rectángulo con un ángulo de 15 grados. Pues W componente Y vale W por coseno de 15 grados. Esta componente Y va a valer el peso de la caja. No nos lo dan, pero nos dicen que tiene una masa de 2 kilogramos. Y sabemos que esto es masa porque la fuerza nos la dan en newtons. ¿Sí? Entonces estos son 2 kilogramos masa. A ver, voy a hacerlo paso a paso para que quede claro. Recuerden que el peso es igual a la masa por la aceleración gravitatoria por coseno de 15 grados. Esta componente Y será igual a los 2 kilogramos. Por la aceleración gravitatoria, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por coseno de 15 grados. Por lo tanto, este peso, o esta componente del peso es igual a 2 por 9.81 por coseno de 15 grados. Y esto nos da 18.9514, ¿no? Vamos a poner 14.6 newtons. Ahora calculemos la componente de la fuerza P en Y. Es decir, esta de aquí. Esta componente de la fuerza P en Y debe ser P por seno de 30 grados. P componente Y es igual a P. P ya sabemos que vale 10 newtons. Aquí la tenemos. $10 newtons. Seno de 30 grados es igual a 1/2. La componente de PY es igual a 5 newtons. Entonces, ¿qué tenemos? Que WY es mayor. Vamos a ponerlo acá abajo mejor. Por lo tanto, WY es mayor que PY. ¿La caja se levanta o no se levanta? La caja no se levanta. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que no hay movimiento en Y, porque la caja no se levanta, solamente habrá movimiento en X. Para eso ya planteamos nuestra segunda ley de Newton en X, ya la tenemos aquí planteada. Lo único que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale esta aceleración en X y sustituirla en nuestra segunda ecuación cinemática. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Entonces, hagamos este ejercicio. Háganlo ahorita, jóvenes. Háganlo ustedes solos. Este es un problema tipo examen. Es un problema de cinética de la partícula, que es el tema central del curso. Hagamos esto. Calculen ahorita esta aceleración en X y sustitúyanla en la segunda ecuación cinemática. Para encontrar la posición final de la caja, perdón, el tiempo, es lo que nos piden, para encontrar el tiempo
que tarda en recorrer esto, ¿no? Tenemos ya la posición final. La posición final son 3 metros. ¿De acuerdo? Entonces, demos 4 minutos para poder hacer esto, ¿no? 4 o 5 minutos. Encuentren esta aceleración y encuentren también el tiempo. ¿De acuerdo? Adelante, jóvenes.
tal, jóvenes? ¿Ya tenemos un resultado? Tenemos el valor de la aceleración en X. Y con ese el tiempo. Yo tengo que la aceleración es 6.86. 686. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más? No, me parece que es otro el valor. Ah, no, permíteme. Déjenme ver, ahorita corroboramos. Con todo gusto corroboro. ¿Alguien más que tenga otro valor? También lo pueden poner en el chat. De hecho, no sé si alguien tenga alguna duda o alguien que quiera comentar al respecto. Vean, vamos a apresurarnos, vamos a adelantar un poquito al desarrollo de esta parte. Únicamente el desarrollo de esta parte. ¿Cuánto vale el peso de la caja? Pues ya sabemos que es la masa, los 2 kilogramos. Vean cómo tiene que ser con signo negativo. Debe ser menos la masa de la caja, los 2 kilogramos, por 981, por seno de 15 grados. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que quepa. Más P, en este caso P tiene un valor de 10 newtons. Y coseno de 30, pues es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Esto del triángulo elemental, ¿no? Y la masa, pues ya la tenemos, ¿no? La masa es de 2 kilogramos. La vamos a colocar de una vez aquí. Y aquí ponemos la aceleración en X. Entonces, nada más vamos a operar la parte de la izquierda. Únicamente la parte de la izquierda. Y veamos cuánto nos da. Voy a colocar aquí esto. Nos va a dar un 5 por raíz de 3. Y esto es un 8.66, ¿no? 0,2, ¿no? Más o menos, aprox. Y del otro lado tenemos un 2 por 9.81 por seno de 15. Y esto nos da menos 5.078. Por lo tanto, la aceleración en X ¿de cuánto nos da? 1.791 metros sobre segundo al cuadrado. A ver si estamos aquí de acuerdo.
Y a continuación, pues, usamos que nuestra posición final es igual a posición inicial más rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y nos dicen encuentre el tiempo que tarda en recorrer 3 metros partiendo del reposo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestra ecuación? Sabemos que la posición final es de 3 metros. La posición inicial, pues es 0. Y nos dicen que también parte del reposo, por lo tanto esto también es 0. Entonces tenemos un medio que multiplica a la aceleración 1.791 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo también al cuadrado. Pues despejamos el tiempo ¿y cuánto vale esto? Tomamos la aceleración, la dividimos entre 2. Y la pasamos del otro lado y multiplicamos y sacamos raíz. Y el tiempo es igual a, ¿si me ayudan? El valor ya redondeado. Exactamente, Stephanie. 1.83. 1.830, exacto, porque hay que poner las 4 cifras significativas en segundos, ¿no? Exactamente. Este es el resultado. Ahí está. Entonces voy a colocarlos aquí de todas maneras. La aceleración es 1.791 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo, 1.8300 segundos. Estos son nuestros resultados. En este caso, lo que nos piden es únicamente el tiempo, pero para sacar ese tiempo necesitamos la aceleración. Voy a colocar aquí abajo. El resultado en realidad es este. Este nada más lo voy a subrayar porque este nada más son los resultados que nos piden. Bueno, uno es el resultado que necesitamos, el otro es dato. ¿Vale? Bien, jóvenes. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Algo que quieran agregar? A ver, alejo un poco para
que podamos copiar. Aquí está la resolución completa del problema. Bien, pues ya estamos, jóvenes. Bueno, el día de mañana vamos a tener nuestra práctica. Por favor, ingresen a la página de la división, en la sección de las prácticas, en la sección de laboratorio, para que veamos los simuladores con los que vamos a trabajar. ¿Sí? Traten de ir adelantando, son muy sencillos, muy sencillita la práctica, la vamos a poder hacer muy rápido. Y si tienen algún comentario, alguna duda, como ya les dije, si hay chicos o chicas que ya se dieron de baja, que ya no van a estar con ustedes, por favor en el reporte pongan únicamente el nombre de los integrantes que realizaron el trabajo, para que yo lo considere y vea que si el trabajo nada más fue realizado por uno, o una alumna o un solo alumno, pues yo considerar eso, ¿no? O sea, no ser tan estricto, no ser tan rígido en el caso en el que se les acumuló el trabajo. Por favor háganmelo saber, ¿no? Porque todavía yo no voy a saber de los chicos o de las bajas totales, sino hasta dentro de todavía 2 semanas. Entonces, de una vez, díganme, o pongan únicamente el nombre de los alumnos y de las alumnas que hayan participado. Tengo 12:52, jóvenes. Nos vemos mañana puntual. Debemos estar puntuales mañana a las 11 de la mañana. Si hay alguna duda, aquí permanezco, jóvenes. ¿Sí? Sí, gracias. Hasta luego. También ustedes, jóvenes. Gracias, Paulina. Gracias, Ángel. Gracias a todos, jóvenes. Que estén muy bien. Gracias, profesor.